especial. Es muy lindo mirar cómo el Señor se va revelando, cómo nos va hablando y cómo es muy evidente que el Señor tiene grandes propósitos para nosotros, para esta congregación, y Él nos va preparando, ¿sí? ¿Qué les parece si oramos? Amado Padre, en esta noche queremos darte gracias, Señor, porque sabemos que tú estás aquí. Como creemos cada parte de tu palabra, Señor, tú prometiste que donde hay dos o más reunidos en tu nombre, ahí estás tú, y el motivo de estar en este lugar eres tú. Solo tú, Señor, porque tú eres el único indispensable, Padre. Cualquiera de nosotros podría no estar, pero si tu presencia no está en este lugar, Señor, no tiene sentido estar aquí congregados, Dios. Hemos venido, Señor, a sentarnos en esta mesa alrededor tuyo, a compartir el pan que tú nos das, el vino que tú tienes para nosotros, vino nuevo, Señor. Gracias, papito, por invitarnos a esta cena. Gracias, Señor, porque entender que cada vez que venimos aquí hay una fiesta, en donde al principio, Señor, nosotros te entregamos nuestra adoración, nuestra alabanza, Señor, pero que luego somos tan recompensados, Dios, no solamente por tu presencia, sino por todo aquello que tú nos das. Gracias, Dios. Afina nuestros oídos físicos y espirituales, Dios. Señor, que sea tu dedo escribiendo en nuestro corazón. Gracias, Señor, porque declaramos que es palabra que se siembra y que da fruto al 100 por 1, Señor. No al 30, no al 60, sino al 100 por 1, Dios. Gracias, Señor. Gracias por tu presencia, Señor. Muévete como quieras, donde quieras, en el momento que tú quieras. Toca la necesidad de cada uno de nosotros, Señor. Ministra como solo tú sabes hacerlo, papá. Señor, quítame a mí y permanece tú en este lugar. Espíritu de Dios, muévete con poder, Señor, en esta noche, y que palabra fresca y ungida salga de mis labios, Señor. Purifica mis labios, Dios, para no ensuciar tu mensaje. Gracias te damos, Rey de la Gloria. Hoy declaramos que estamos dispuestos a recibir de ti y que te amamos, Rey. Gracias. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, tengo algo muy claro, que el Señor quiere hablarnos del amor. Así que yo les hago una pregunta. Cuando a nosotros nos dicen, bueno, dígame un versículo para definir del amor, ¿qué habla la palabra? ¿Cuál es el por excelencia que lo de? ¿Cuál? Corintios 13. ¿Sí? Entonces dice, 1 Corintios 13 dice: el amor es sufrido, es benigno, no tiene envidia. El amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, más se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Entonces, claro, generalmente tomamos ese versículo como la bandera del amor. Pero les tengo una noticia. Ese capítulo no nos está diciendo qué es el amor. Nos está diciendo en qué consiste el amor. Pero si vamos a querer encontrar qué es el amor, yo les pido por favor que coloquemos 1 de Juan 4:10. Y ahí vamos a encontrar realmente qué es el amor. Dice: en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Miren lo que es el amor. ¿Sí? Dice en 1 de Juan 4:10, está asociado a Juan 3:16. Esta es una definición de lo que es el amor. Por eso dice: en esto consiste. ¿Sí? No que hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros primero y que envió a su Hijo en propiciación. Esa palabra propiciación es tremenda. Si usted la busca como el significado bíblico, es tremendísima, porque dice que es el sacrificio para evitar la ira de Dios. Imagínense, ¿para qué mandó a Jesús? Para evitar la ira de Dios sobre ti. Ustedes se imaginan si no estuviera Jesús, achicharrados y hace rato muertos, ¿sí? Si la ira de Dios cae sobre nosotros. Con mucha frecuencia
con mucha frecuencia hemos escuchado sermones, prédicas, en donde se nos habla muchísimo, debemos amar a Dios, debemos amar a Dios. De hecho, en otros lugares donde a mí se me dio el privilegio de predicar, yo me acuerdo que yo lo hice, ¿sí? Y hablaba sobre debemos amar a Dios. Y claro, y uno sigue y se apasiona, pero créanme que en el fondo yo decía, ¿y cómo hago? Y no sé si les ha pasado a ustedes, que a veces sienten eso de que me falta amar a Dios. ¿Cómo hago? ¿Cómo hago para no caer? Porque estoy como mostrando que no lo amo. A mí me pasaba, no sé a ustedes, pero yo les estoy hablando como de la experiencia, ¿sí? Y hay algo que para mí ha sido fundamental y que les voy a dar como ese tip, es cuando ustedes tengan una duda, cuando ustedes lean la palabra y no entiendan algo, pregúntenle al Señor, no entiendo, ¿me explicas? Y les aseguro que Él lo va a hacer. ¿Cómo? No sé. A veces con su propia palabra, otras veces por alguna circunstancia que vives, hay algo que el Señor va a usar para que tú entiendas lo de lo que Él está hablando. El Señor, cuando yo le decía ¿cómo hago?, Él abrió mis ojos, ¿sí? Y fue su gracia, nada especial en mí, yo soy hija como lo son ustedes, para que yo vea lo que hoy el Señor quiere que compartamos. No es mi amor por Él, es su amor por mí. Ahí está la diferencia, ¿sí? ¿Cómo? ¿Cómo lo amo? Y el Señor me estaba diciendo, no se trata de tu amor por mí, se trata de mi amor por ti. Y eso quebranta a cualquiera. Yo les digo, créanme que para hacer esto yo lloraba y de hecho en este momento siento ganas de llorar, porque yo sé que el amor de Dios constriñe, el amor de Dios toca, el amor de Dios sana. Y miren que cuando yo veía cuando veía a Juan, para mí Juan siempre fue un discípulo que me llamó muchísimo la atención, porque se habla de Juan como el evangelio del amor, ¿sí? Siempre te recomiendan cuando apenas te conviertes, empiece a leer el evangelio de Juan porque va trabajando el amor. Y otra cosa que a mí me descocaba, pero créanme que yo decía, ¿cómo es esto? Era cuando yo encontraba que Juan es el discípulo a quien Jesús amaba. Y yo decía, yo quiero eso. Yo quiero estar allí. O sea, ¿cuál es el secreto? Que en la Biblia diga, es que ustedes se ponen a imaginar, Juan es el discípulo al que Dios amaba. Yo decía, yo necesito eso. Qué lindo, porque bueno, otras veces en otras temporadas, yo quiero que Dios diga de mí como decía de Abraham, es mi amiga. Wow, qué lindo, ¿sí? Otros tiempos decía, yo quiero ser como David, yo quiero que el Señor diga, ella tiene el corazón conforme al mío. Wow, pero si algo siempre me movió era, Liliana es la discípula a quien Jesús amaba. Yo decía, yo necesito encontrar el secreto de Juan, ¿sí? Me llamó la atención y yo estaba dispuesta a encontrar el secreto y buscaba. Y me encontré con algo que me dio risa, la verdad les digo. La verdad me encontré con una sorpresita. Pues busqué y sorpresa. Esa palabra, Juan es el discípulo a quien Jesús amaba, en el único evangelio que está es en el de Juan. Imagínense ustedes el detallito como tan. Entonces, es como si yo en este momento, por ejemplo, dijera, ¿no? Les voy a dar un ejemplo. Ayer, por ejemplo, hubiéramos dicho, bueno, veámonos en una cafetería X, para no hacer propaganda, nos vemos Carito y Janetcita, nos vemos allá. Y estuvimos ahí, ya se hizo de noche y nos fuimos. Y yo voy y llego y escribo, ¿sí? En mi diario, hoy 3 hijas de Dios fueron a almorzar en este restaurante. Carito, Janet y la hija de Dios a quien Él ama. Yo lo escribo, ¿no? Y la hija a quien Jesús ama. Miren, ¿cuántos podemos entender que Dios nos ama por igual a todos? Porque su amor es tan sobrenatural para nosotros que no lo podemos pesar, o sea, no hay manera de decir es que la ama más. No, Él te ama todo lo posible que hay el amor, ¿sí? Pero cuando yo digo Liliana, la hija a quien Jesús ama, estoy practicando el amor, porque arriba decía que no consiste en que yo lo ame, sino el que Él me amó a mí.
Entonces, cuando yo estoy diciendo, miren, Juan en su evangelio practicaba el amor de Dios hacia él, conforme él lo iba diciendo, ¿sí? Hemos conocido y creemos que Dios nos ama a todos, pero les digo algo, no es suficiente saberlo. Debemos creer en ese amor que Dios nos tiene. La clave es esa, ¿sí? Miren, el Señor tuvo a Israel muchísimos años, creo que más o menos unos 1500 años bajo la ley, ¿sí? Y en esa ley estaba David. David tenía un corazón conforme a Dios y él falló. ¿Qué esperanzas para nosotros? ¿Sí? Teniendo el corazón conforme al Señor. ¿Saben por qué? Porque ya lo hemos escuchado varias veces. La ley condena al mejor de nosotros. La ley condena al mejor de nosotros, pero la gracia salva al peor de nosotros. Por eso nos salvó. ¿Sí? La ley demanda la justicia del hombre. Muéstrame tus obras, muéstrame cómo te vas a justificar. Yo oro, yo me levanto temprano para orar, yo medito en la palabra, yo ayuno, yo hago caridad, yo. Y el Señor diga y dice, ¿y tus pensamientos? Ahí quedamos. ¿Sí? Entonces, la ley demanda justicia de hombre, pero la gracia imparte justicia al hombre. Miren la diferencia tan grande. Cuando se trata de mí hacia Dios, quedo falta todo el tiempo. Pero cuando viene del Señor hacia mí, viene con sobreabundancia. Sí, miren, la ley decía, en algún momento decía, quítate las sandalias, que esta es tierra santa. Eso era la ley. En la gracia, el padre del hijo pródigo dice, tráiganle zapatos nuevos. Él tiene que estar conmigo. Miren el trato de Dios hacia nosotros. Díganme si no somos privilegiados de haber nacido en este tiempo. ¿Sí? Él dice, tiene derecho a estar en mi presencia, decía el padre. Aunque al hermanito mayor no le gustó, pero el padre decía, póngale calzado nuevo, tráiganlo, quiero estar con él. Y cuando vemos nosotros en la ley, aunque eso está, creo que es en Mateo, pero está hablando, es un contexto de legalismo, de unos sacerdotes de la ley que están queriendo confrontar a Jesús. Él dice, la suma de todas las leyes es, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con toda tu fuerza. Esa es la suma total de la ley, el mismo versículo lo dice. Sí, es de la ley, ese es el resumen. Ahora, yo te pregunto algo. ¿Alguien aquí puede levantar la mano y decir, yo cumplí con esa ley? Amé al Señor nuestro Dios con todo mi corazón, con toda mi mente, con toda mi alma y con toda la fuerza. No. ¿Hay alguien aquí? ¿Lo hemos hecho? Ya les digo, el mejor adorador falló. David falló. Y saben una cosa, que Dios sabía que en eso fallaríamos. A Dios no lo tomó por sorpresa. Él sabía que nadie podía guardar la ley en su plenitud. ¿Por qué? Porque Dios dio la ley para llevar al hombre a su límite, a entender que sin Dios no podemos. Aún así seguimos insistiendo en creer que es por obras. Siempre estamos creyendo que depende de mí. Y no es así. Pero Dios dio la ley para que tú llegues a un límite de decir, no puedo más. Es como que si tú dijeras, bueno, vienen los 10 mandamientos, listo, estos 10 los saco. Cargas una cantidad de ladrillos como en el gimnasio de cierto peso. Pero cuando ya puedes caminar con eso, viene otro y viene otro. Te lleva a un límite, ya no puedes. Llega un momento en que tendrás que soltar. Y ahí es donde nos quiere llevar el Señor. Suelta tus obras. ¿Sí? La ley no se dio para justificar al hombre, porque la ley, ¿saben por qué? Y es que eso es importante que nosotros lo entendamos. La ley no puede justificarte, porque la ley es conocer el pecado. Y el pecado nunca va a justificar a Dios. La ley es para que tú conozcas qué es pecado. ¿Sí? En cambio, la gracia es para que tú conozcas quién es Dios. Dios dice, miren, cuando Dios decide terminar con esta situación, Él dice, bueno, ya basta. Ya tuvimos 1500 años de que lo intenten, de que señalen, de que
fracasen, ahora van a verme a mí. Voy a amarlos. Miren, ¿se acuerdan que decía el resumen de la ley es amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas? Y el Señor ahora en la gracia dice, basta. Ahora voy a amarlos yo con todo mi corazón, con toda mi alma, con toda mi fuerza, y en mi mente siempre estás tú. Y yo te pido, en esta noche, yo tendré que decir nosotros porque somos varios, pero tómalo personal. Recuerden que esa es una clave. Entonces el Señor te dice, basta ahora, pon tu nombre, que te voy a amar con todo mi corazón, con toda tu alma, con toda mi alma, con toda mi fuerza, y todo el tiempo tú estás en mi mente. Eso te dice el Señor hoy. Hoy Él te lo está diciendo a ti, ¿sí? ¿Y cómo lo cumplió? Él dijo, voy a la cruz. Y ahí estuvo todo su corazón, toda su alma, toda su fuerza. Y nunca decidió bajarse porque tú estabas grabada aquí o grabado aquí. Entonces tenemos que tener claro que nuestro enfoque cada día no puede ser nuestro amor por Dios. ¿Sabes por qué? Porque eso es introspección, es estar pensando en mí y yo hice y yo dejé de hacer y yo tal vez y yo, bueno. ¿Y sabes qué es lo que pasa? Que eso siempre te lleva a ti a pensar, ay, ¿será que lo amo lo suficiente? ¿Lo amo aunque sea un poquito? Me parece que no, que todavía no lo amo lo que necesito amarlo o lo suficiente. Eso es introspección y no hay nada más enfermizo que estar encerrado en ti mismo pensando yo. Ese es un sendero bastante seguro para llegar a una depresión, porque cuando tú no puedes ver más que lo que eres tú y tus faltantes, es muy enfermizo. Entonces miren, la Biblia dice que lo amamos a Él porque Él nos amó primero, ¿sí? Entonces, si tú tienes que acrecentar tu amor, si tú sabes que hay algo que todavía está fallando, tienes que empezar a conocer del amor de Dios por ti. ¿Por qué lo amas? Porque Él te amó primero. Es necesario conocer lo primero antes que lo segundo. Entender eso, tenemos que pedirle a Dios, revélame de tu amor. Necesito que tú me reveles de tu amor. Es necesario, ¿sí? Sí, es como, miren, si pudiéramos nosotros, el amor de Dios es como si yo pusiera una lupa sobre alguno de ustedes, sobre cada uno de ustedes. Cada uno puede estar visualizando. Acuérdense que siempre hemos dicho, es importante utilizar esa imaginación, esa visualización. Una lupa gigante sobre tu cabeza y que el amor de Dios empiece a brillar sobre ti. Y es esa lupa magnifica tanto que inevitablemente va a arder fuego en tu corazón. Si tú permites que el amor de Dios esté brillando sobre ti, el fuego se va a levantar. ¿Cuántas veces cuando hay esos tiempos de verano dicen, por favor, tengan cuidado, quiten hojas secas, papeles, porque ni siquiera se necesita la lupa? ¿Cuántos incendios han empezado por el contacto directo del calor, del fuego de Dios, del sol, sobre las cosas que están allí? Si estás muy seco con Dios, el momento perfecto para exponerte al amor de Él, porque ahí vas a arder. Es allí donde vas a arder, ¿sí? Miren, en esencia, todos podemos hacerlo si empezamos a practicarlo, como lo hacía Juan. ¿Cómo lo hizo él? Con sus palabras, ¿sí? Liliana, la hija amada de Dios, la hija amada de Jesús, pon tu nombre, empieza a creértelo. Dios nos ama y miren, Pablo lo tenía claro. En Gálatas 2:20, al final él dice, empieza a decir, bueno, antes dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Hasta ahí podría terminar el versículo. Pero miren lo que él agrega, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Si miramos cómo también está practicando el amor de Dios, él está declarando la obra del amor de Dios en mí. Entre más lo practicas, más lo sientes. Y entre más lo sientes, más lo vas a practicar, ¿sí? Ahora yo les digo algo. Si yo pongo una comparación, aquí está el amor del hombre hacia Dios. Y aquí está el amor de Dios hacia el hombre. Cuando
hay estos agentes de la bolsa de valores y usted está confiando en su dinero, todos sus ahorros a un agente, usted le diría, hay dos personas que le dicen, mire, hay dos asesores y uno te dice, mire, invierta en tal cosa, porque eso siempre se mantiene al tope y se mantiene y se mantiene y se mantiene. Este es el cuadro estadístico y ustedes van a ver una línea que subió de golpe y se mantuvo. Ese es un consejo. Viene otro y les dice, mire, invierta mejor en esto. Esta sube y sube y sube, se mantiene y baja y vuelve y sube y vuelve y baja. A veces sí baja un poquito más, pero eso vuelve a subir. ¿En cuál confían más ustedes? Es verdad que en la que está permanente, en la que se mantiene estable, en la que está fija arriba. Eso es el amor de Dios comparado al tuyo. Porque ¿qué pasa? Nosotros venimos el domingo, la alabanza estuvo ungida, la palabra estuvo ungida y salimos arriba. Llega el domingo en la tarde y pasa algo en la casa y empieza la curvita a bajar. Lunes, baja. Martes, los que se conectan, bendito sea el Señor por el internet, vuelve y sube un poco. ¿Sí? Estamos un poquito arriba, miércoles vuelve y baja. Viene jueves, vuelve a subir. Sigue subiendo, de pronto llega el viernes, va bajando. Sábado, cuando venimos a CEPCO, vuelve y sube. Domingo vuelve y topa arriba y volvemos a empezar la semana. Díganme ustedes, ¿qué es más confiable? ¿El amor tuyo hacia Dios o el de Dios hacia ti? Es súper importante y es que Dios lo sabía. ¿Sí? Dios nos conoce. El amor de Dios para nosotros es lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, mañana, tarde y noche. Ahí no hay variación. Mantener tu mirada en lo que está fijo, en lo que no cambia, te va a establecer, te va a dar una firmeza, te va a dar plenitud de saber que tú vas a ser inmutable, que eres sólido, un cristiano firme. Pero si tus ojos siguen en tus obras, miren, siempre vas a estar en una fluctuación de tu fe, de tu ánimo. Es que pasó esto, es que hoy no me gustó la prédica, es que todo te va a afectar, todo te va a afectar. En cambio, cuando estás firme en el amor de Dios hacia ti, no te toca, no te conmueve. ¿Sí? Siempre en tu caminar con Cristo se va a tratar del amor de Él hacia ti y no del tuyo hacia Él. Es por eso que tú tienes que entender que tú eres el amado de Dios. Dios te ama tanto que trajo un nuevo pacto para ti. Yo voy a pedirle al Espíritu Santo que me ayude a decir no nosotros ni ustedes, sino para ti. Te lo voy a hablar personal porque es necesario que cambiemos el chip, ¿sí? Entonces, Dios te ama tanto que dijo, listo, ya esta gente comprobó que con sus obras no puede. Ahora voy a hacer un nuevo pacto para ti, ¿sí? Y en ese nuevo pacto, ¿ustedes creen que lo hizo porque decía al Señor, wow, cómo me aman, ahora sí voy a morir por ellos? No, justamente por todas nuestras debilidades fue que Él vino, porque Él nos amó primero, ¿sí? Miren, cuando tú estás pensando en ti, en tu amor hacia el Señor, eso te va a mantener desenfocado y ocupado en ti mismo. Y eso es muy doloroso. Reconocer tu propia condición humana es fea. Cuando miras que tienes envidia, que te da rabia, que hay ambiciones, que hay codicia, qué bueno va a salir de ahí. Qué bueno, ¿sí? Entonces, lo que Dios quiere es que nos tengamos enfocados siempre en Él. ¿Se acuerdan que alguna vez en una prédica yo les decía la importancia de tener la visión clara? Cuando tú tienes tu visión puesta, yo necesito en este momento ir a la ventana, no voy a poner mis ojos allá, porque me voy a caer, me voy a tropezar, me voy a llevar a alguien por delante, ¿sí? Yo necesito ir hacia la batería. Tengo que mirar dónde está la batería para llegar donde está la batería. Pero si yo tengo mi mirada puesta en mí misma, no me voy a mover de ahí.
Pero si pongo mi mirada en Jesús y su amor, voy a llegar hacia Él. Tengo que enfocarme en Él. Por eso, deja de pensar cuánto te falta de amor hacia Dios. Piensa en el amor que te sobra de Dios hacia ti. Si nosotros vemos los sacrificios que habían en el tabernáculo, porfa, ¿me pones la primera imagen? Cuando vemos los sacrificios, miren, es muy lindo mirar eso. ¿Sí? Era una ofrenda por el pecado. Cuando cualquiera le fallaba a Dios, buscaba un corderito, ¿sí? Y tenía que llevarlo como ofrenda del pecado hacia el sacerdote. Cualquiera, el feligrés, el del campamento, podía ser cualquiera de nosotros. El sacerdote representa a Dios, ¿sí? Al Padre. Llevaba el cordero y los ojos del sacerdote representan los ojos de Dios. Mira, el sacerdote no estaba mirando a la persona que llevaba el cordero. Él no lo examinaba porque sabía que si estaba ahí era porque la había embarrado, punto. ¿Para qué más voy a seguir mirando? Él sabía que la embarró y venía por perdón, listo. ¿Saben dónde miraba el sacerdote? Al cordero. Porque tenía que revisarlo, que no tenga defecto, que sea un corderito sano, que no tenga piojo, que no tenga caspa, que no esté cojo. Los ojos del sacerdote estaban sobre el cordero. Después de eso, segunda imagen, por favor. Quien lo llevaba tenía que poner sus manos sobre el corderito. ¿Sí? Porque ¿qué pasaba allí? En ese momento en que ponía las manos, pasaban dos cosas. Primero, todo tu pecado por el cual tú ibas a ese lugar se transfería al cordero. Por eso es que también Pablo nos dice, tengan cuidado con la imposición de manos, ¿se acuerdan? Tiene una razón. Y luego dice que esa justicia, el cordero era inocente y era perfecto, o sea, no tenía por qué estar ahí siquiera. Esa justicia subía hacia ti. Miren qué manera tan linda de representar lo que pasó en la cruz. El Padre, el sacerdote, ya no te mira a ti, siempre mirará al cordero, porque Él sabe que la vamos a embarrar. ¿Sí? Por eso es tan importante tener contacto con ese cordero continuamente, porque Él está llevándose toda tu maldad. Él se la lleva, así de fácil. Y cuando sales de la cruz, cuando sales de recibir al Señor, es tan hermoso saber que lo que merecía yo por mi maldad, ¿sí? Que era la maldición, la ira, el castigo, la enfermedad, ya se fue sobre el cordero. Es decir, se fue sobre Jesús. Y todo lo que merecía el cordero, porque era un cordero inocente, que era la justificación, la bendición, la sanidad, el favor de Dios, se va con la persona que lo llevó. Cuando sale del tabernáculo, sale con todo eso. Dejó todo lo malo y ya salió con todo lo bueno. Eso es lo que nosotros merecíamos. Pero ¿saben qué es lo hermoso? Que ahora en el Nuevo Testamento ya lo recibimos de una vez y para siempre. Nuestro cordero perfecto es Jesús. ¿Sí? ¿Cómo vamos a dudar del amor de Él hacia nosotros? Cuando yo preparaba esto, yo veía al cordero y me daba una pena. Yo decía, y lo van a despescuezar al pobre ahí, porque lo peor de todo es que luego no era el sacerdote el que degollaba al cordero. El sacerdote entregaba el cuchillo hacia ti y la persona que iba a ofrendar era la que degollaba. Y entonces eso me llevaba a entender, nosotros te pusimos en la cruz, Señor. Yo te puse en la cruz. Yo. Imagínense qué tenaz que es eso, porque y se acuerdan que aún desde tiempos antiguos acusaban a los judíos, los que mataron a Jesús, los que hicieron no sé qué, y que los romanos, y que no, soy yo, porque la única manera en que yo puedo recibir la justificación, la bendición, el favor, la sanidad, la provisión, la prosperidad que Dios me ofrece, la abundancia, es si yo era la que degollaba el cordero. Qué tremendo, ¿no les parece? Que es muy fuerte esa situación. Miren,
es tan tremendo entender todas esas cosas y yo digo, si eso no es digno de que tu corazón alabe a Dios, no sé qué queremos. Si eso no es digno, que en el momento de la alabanza tú digas, me voy con toda, me importa 5 lo que sucede alrededor, me meto con mi cordero, no sé qué más, no sé. O sea, de verdad es como muy complicado, ¿sí? Vamos a mirar otra escena de Jesús. Miren cuando Jesús estaba. Ustedes se acuerdan de Pedro, ¿cierto? Nuestro amigo Pedro. Pedro estaban charlando los discípulos con Jesús. Y era en las escenas, en las últimas escenas antes de morir Jesús. Entonces llega Jesús y dice, aunque no estaba como diciendo, me van a traicionar. No, Jesús no dijo, alguno me traicionará. No, él dijo, uno de ustedes me va a entregar. ¿Sí? Pero ¿se acuerdan ustedes de quién era Pedro? Pedro, antes de eso, un poquito antes de eso, le dice, no me acuerdo bien el contexto, pero él dice, yo no, bueno, tú me vas a negar 3 veces antes de que cante el gallo. Y Pedro, ¿yo? No, Señor. Como quien dice ahorita, contigo para las que sea, donde vayas yo voy, yo estaré contigo, yo te amo, ¿cómo te voy a abandonar? Yo ¿cómo te voy a negarte? Ni en mis peores sueños. Ese Pedro estaba en esa escena después. Cuando Jesús dice, uno me va a traicionar, en ese momento la escena es todos en la mesa y Juan recostado sobre el pecho de Jesús. Y Juan era el que decía que era el discípulo a quien Jesús más amaba. Pedro era el discípulo que decía, yo soy el que te amo, Jesús, soy yo no te voy a dejar. Sorpresita, cuando Jesús dice, uno me va a traicionar, ¿saben lo que hizo Pedro? Se acercó a Juan y le dijo, pregúntale quién. Imagínense el que más amaba a Jesús tuvo que acercarse al que decía que Jesús lo amaba más. ¿Sí? Y llega Jesús y le dice, aquel que moje su comida en mi plato, ese es. Otra cosa que a mí me sorprendió en esto fue entender algo. Cuando tú eres consciente del amor de Dios hacia ti, los secretos de Dios van a empezar a ser revelados hacia ti. El único de los discípulos que sabía quién lo iba a traicionar fue Juan. Y otra cosa que me sorprendía, yo decía, uy Señor, qué tenaz, tu revelación le llegó a Juan. Pero más allá de eso me acordé del Apocalipsis, es escrito por Juan. Imagínense cómo Dios empieza a revelar sus secretos, su revelación va llegando conforme tú eres consciente que Jesús te ama. Antes de eso no, y sabes que creo que tiene mucho que ver con la indignidad, de no creerte digno, pones una barrera, porque como estás en tus propias obras, entonces a veces decimos nosotros, ay Señor, pero yo quiero más revelación. Empieza a ser consciente que Jesús te ama. Pedro era el que estaba alardeando de su amor. Pedro en griego era Petra, ¿no? Que significa piedra. O sea, Pedro está representando la ley, lo que es duro, lo que te condena, Pero Juan, el nombre de Juan significa gracia. ¿Sabían ustedes eso? Si tienen un Juanito en la familia, significa gracia. Entonces, la ley necesitó urgentemente de la gracia para poder acercarse a Jesús. Es hermoso mirar cómo Juan estaba recostado en el pecho de Jesús. Y yo digo, qué hermoso, qué hermosa confianza que tenía Juan con Jesús. Y Juan era muy jovencito. Y cuando tú te imaginas ese cuadro, a mí es como que te comunica. Es como que Juan está presumiendo del amor de Jesús por él. Porque, ay, me recuesto. Tú no te recuestas sobre cualquiera, ¿sí? Incluso aquí que somos hermanos, que nos amamos, si yo te digo recuéstate sobre el pecho del que está al lado, no, pero es incómodo, ¿sí o no? Bueno, que esté tu mamá, que esté tu familia es diferente, que esté tu esposo, pero ya entre otros como que uno dice, como que te la ponen seria, ¿cierto?
Es muy hermoso mirar cómo el Señor empieza a revelar los secretos a los que están firmes y seguros de que Jesús los ama. ¿Sí? Miren, antes de que termine la noche, el discípulo que estaba presumiendo, yo nunca te abandonaré, yo nunca te dejaré, yo nunca te negaré. ¿Alguno de ustedes me puede decir dónde fue a dar Pedro antes de que amanezca? No lo vimos más. Se enojó, se escondió, maldijo y chao. Ese fue la firmeza del amor innegable de Pedro hacia el Señor. Y les invito a que veamos dónde estaba Juan. Juan todo el tiempo estuvo acompañando a Jesús durante el recorrido al Gólgota, y cuando estuvo crucificado fue el único que estuvo a los pies de Jesús. Fue el único. Miren la diferencia, él estaba con María. Yo les pregunto, en este momento, mírate hacia adentro y di, ¿dónde estaría yo? Porque yo varias veces he dicho, pobrecito el Pedro, yo tal vez hubiera hecho lo mismo. Y me da dolor de Pedro porque dice que lloró amargamente. O sea, imagínense verse en esa condición. Qué duro, qué duro. ¿Sí? Pero mi pregunta es, ¿dónde estoy yo? ¿Dónde estoy yo en este momento? Bueno, entonces miren, el único que estaba allí, el único que estaba dándole fortaleza a María, acompañándola a María, era Juan. Eso nos deja una enseñanza muy clarita. ¿Qué te va a fortalecer? Iglesia, ¿cómo vamos a ser fortalecidos? Conforme nos sumerjamos en el amor de Dios. No hay otra manera. ¿Quieres ser fuerte para vencer una debilidad? Yo no sé, sea un trago, o sea, y no lo digo solo a la gente de aquí, ¿no? Sabemos que hay más personas que lo ven, sea trago, sea vicio, lo que sea, una adicción a la que sea. ¿Cómo te vas a fortalecer? ¿Cómo vas a salir de ella? Sumérgete en el amor de Jesús. ¿Sí? Aliméntate de ese amor. Porque si te alimentas del tuyo, te indigestas. Nos pasa. ¿Sí? ¿Se acuerdan que en el Antiguo Testamento veíamos cómo el sacerdote era el que tenía que estar pendiente, revisar el cordero, pasaba el cuchillo? Lo que sí tenía que hacer el sacerdote después era una ofrenda de paz. Una vez que el corderito era degollado, tenía que mecer el pecho del cordero, lo mecía, y tenía que agitar el muslo. El pecho representa el amor y el muslo representa la fuerza. Miren cómo se conecta. ¿Quieres ser fuerte con el Señor? Es cuestión de acá. Sí, es cuestión del pecho del cordero. Y entonces el sacerdote tomaba ese cordero, lo mecía, y eso es lo que pasó en la cruz. Jesús quedó mostrando su pecho hacia ti. ¿Sí? Luego que terminaba esa ofrenda de paz, el sacerdote tenía que llevarse el pecho y comérselo con su familia. Esa era porción del sacerdote. Y eso sigue pasando hasta el día de hoy. ¿Por qué? Porque cada domingo, cada jueves, nuestros pastores, nosotros, los que nos delegan predicar, tenemos que ir a comer del pecho de Dios para poder venir a servir el pecho y mecerlo delante de ustedes. Cada predicación es eso. Estamos meciendo el amor de Dios diciéndote, míralo aquí. Pero yo tengo que haberme alimentado primero. Por eso yo les decía, cuando yo preparaba esto, para mí fue y yo lloraba y me costó avanzar, porque de verdad que yo le decía, Dios, cuánto amor, de verdad, cuánto amor, y cómo lo representas todo el tiempo. ¿Sí? El sacerdote no mecía el pecho de él. No, tenía que mecer el pecho del cordero. No se trata de nosotros, se trata de Él. ¿Sí? Ahí está nuestra comida. Cada vez que estés en un lugar, en una situación, di a ti mismo, soy el discípulo a quien Jesús ama. Soy el discípulo a quien Jesús ama. En este lugar, la luz de Dios brilla sobre mí y su favor está sobre mí. Dilo, cuanto más lo digas, tus células lo van a recibir, todo tu ser lo va a recibir. Debemos sentirnos así porque somos especiales para Él.
¿sí? Nunca te permitas creer que eres una cara más en este lugar. No lo eres. No lo eres. Eres la discípula, el discípulo a quien Jesús ama. El que quiere hacer resplandecer su amor y su favor sobre ti. Y eso tienes que decirlo para estar de acuerdo con Él. ¿Se acuerdan ustedes otra escena que nos habla del amor de Dios? Cuando Jesús salió del bautismo en el Jordán, se escuchó la voz del Padre y dijo: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, o en quien me estoy complaciendo. Inmediatamente dice la palabra que el Espíritu llevó a Jesús al desierto, ¿sí? Cuando terminó de estar allí en el desierto, viene Satanás con las tentaciones. Y miren, lo último que le dijo el Padre fue: tú eres mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Pero cuando viene Satanás a tentarlo, vamos a mirar cómo le dice Satanás a Jesús. Le dice: entonces, si tú eres el Hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan en pan. Entonces Jesús le dice: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre. Luego le dice: bueno, si tú eres el Hijo de Dios, entonces póstrate delante de mí y adórame. Y el Señor vuelve y le responde. ¿Y saben una cosa? ¿En algún momento Jesús cayó en una tentación? No. Pero miren algo bien importante. El Padre le dijo: tú eres mi Hijo amado. Y el diablo le dijo: con que tú eres el Hijo de Dios. No fue casualidad que le quite el amado. ¿Sabes por qué? Porque a él no le convenía. Cuando tú eres consciente del amor de Dios, no eres fácil de tentar. No caerás fácil. Y el diablo sabía que si le recordaba a él la identidad de amado, miren la importancia de saberse amado por Dios. Tu identidad queda reafirmada y eres inamovible. Y es ahí donde tú empiezas a vencer muchas cosas de tu vida, pereza, sueños. Yo no sé con lo que tú luches, ¿sí? Pero el diablo sabía que no debía recordarle a Jesús que era el amado de Dios. ¿La situación era complicada? Obvio que sí. Pero esa palabrita era clave que Satanás la quite. ¿Y cuán esmerado ha estado Satanás de quitárnosla en nuestra vida? De hacernos creer poca cosa. No es que a mí me va mal, es que yo creo que como que yo no entiendo todavía el camino de Dios. A ver, no es por ti, es por lo que Él ya hizo por ti. Cuando estamos completamente centrados en que somos los hijos amados de Dios, ¿sí? ¿Sabes qué va a pasar? Las divisiones y las peleas en la iglesia se van a acabar. ¿Por qué? Porque cuando tú sabes que Dios te ama, la opinión de los demás no te importa. ¿Sí? Porque tú eres el amado de Dios. A ver, si viene Dios y me dice: mi hija amada, eres genial. Y viene otro y dice: es que a mí qué me importa, ¿sí? Bien puedes decirle a tu vecino: tu perfecta y hermosa opinión sobre mí me sobra, gracias. Porque ya te sobra, créeme que te sobra. No necesitas aprobación, no necesitas rechazo, no necesitas que te digan wow, no necesitas nada de eso, porque ya Dios te lo dijo. Y cuando Dios te lo dice es contundente sobre tu vida. Sí, entonces miren, ya tienes la necesaria. La única aprobación necesaria ya la tienes hace 2000 años. Mucho de lo que los jóvenes están haciendo en este tiempo, y vemos que hay una juventud que está muy complicada, drogas, cada vez se van pasando más límites, ya todo es poco, lo que a nosotros en nuestra generación nos asombraba o era prohibido. Algún predicador decía: en mis tiempos, a ver cómo lo digo para que no nos vayan a cortar el video. En mis tiempos, el amar el mismo género era prohibido. Pasó un poquito de tiempo y fue tolerado. Pasó un poquito de tiempo y fue promovido. Mi oración a Dios es no estar cuando sea obligatorio. Y sí, ¿sí?
Pero entonces se dan cuenta cómo se van pasando cositas, y cuando vemos los jóvenes decimos, esta juventud está terrible. No, pero qué maldad, pero cómo. Siempre lo hemos dicho y somos de hablar así. Pero ¿saben una cosa? Ellos no lo hacen porque sean malos, ¿sí? No porque sean rebeldes. ¿Saben por qué lo están haciendo? Porque es una generación que no sabe lo preciosos y lo amados que son. Y nuestra responsabilidad real sería que ellos sepan, mediante la predicación de la palabra, que ellos son los amados de Dios. Cuando tú reafirmas el amor, las cosas empiezan a salir, ¿sí? Sería tan importante que un chico sepa que es amado, que la luz de Dios brilla sobre ellos y que Jesús sonríe cuando los ve. Miren cuántos muchachos en la vida viven buscando aprobación y la encuentran en grupos de pares, porque no la encontraron con su papá, no la encontraron con su mamá, la encontraron en un grupo de pares. Entonces, como yo necesito esa aprobación, necesito sentirme parte de algo, me meto con ellos, no importa el precio. Si hay que robar, robemos. Si hay que drogarnos, droguémonos. Porque es tan importante conocer ese amor que ustedes no tienen ni idea cómo todo empezaría a cambiar. Y en la anterior vez que yo estuve aquí predicando, que les decía que Dios no está enojado con nosotros, que Dios ya no se volvió a enojar, yo les hablaba de eso, de en Isaías 53 habla de la obra de Jesús en la cruz, habla del sacrificio de Jesús en la cruz, y luego pasa al 54 y como consecuencia dice, ya he jurado que no volveré a enojarme contra ti. ¿Sí? Esa es una forma en la que Dios nos está diciendo, el que me recibe en Isaías 53, el que acepta Isaías 53, recibe Isaías 54. ¿Sí? Él no está enojado contigo, Él sabe que tú no eres perfecto, Él sabe que yo no soy perfecta, Él no está enojado. Ten paz, acércate a Él, no tengas ese temor. Muchas personas hablan de, sí, pero en la Biblia sí dice que antes estaba enojado el Señor. Sí, pero eso era Antiguo Testamento. Y es más, aún en el Antiguo Testamento, cuando el Señor traía un juicio era por algo específico y para algo específico, ¿sí? Pero yo sí los desafío, si quieren busquen en la Biblia, en el Nuevo Testamento, en qué parte les dice que Jesús está enojado con ustedes o con alguien. No lo hay, ¿sí? También en ese versículo dice, ninguna arma forjada contra ti prosperará. Nada va a prosperar. Adicciones no van a prosperar. Muerte no va a prosperar. Pobreza no va a prosperar. ¿Sí? Ningún arma forjada, porque esas son las armas de Satanás y a veces nos quedamos en lo elemental, creemos que el arma es un hacha, una pistola, no sé qué tanta cosa. No, las armas son espirituales. La pobreza, la enfermedad, la angustia, el desasosiego, la depresión no va a prosperar contra ti, porque Él lo dijo. ¿Sí? Él ya no se enojó contigo. ¿Sabes por qué nunca más se va a enojar? ¿Quieres que te diga la razón? Porque yo les decía al principio que la propiciación significaba que toda la ira del Padre cayó sobre Jesús. Ya no hay ira contra ti, ya no existe en el Padre ira contra ti, ya no. Y no es por tu perfección, es por su amor por ti. ¿Sí? Vemos cómo cuando Juan presumía del amor del Señor por él, enseguida lo vemos ministrando consuelo a Jesús en la cruz. Sí, son los últimos momentos de Jesús y el único que estaba ahí era él, y Jesús le dice, mira, ahí tienes a tu madre. Le está diciendo, cuídala como tu mamá. Perdón, una preguntita, ¿usted le confiaría a su mamá cualquier X? No. Sí, no necesitamos mamás perfectas, pero es inevitable y parece, según este cuadro, que el que presume del amor de Dios por él es como que se va volviendo inconsciente de su amor hacia Dios. Te vuelves confiable para Dios. Cuanto más entiendes que Él te ama, tú te vas volviendo confiable para el Señor. ¿Sí? Y no era algo por lo que Juan se esforzaba. Juan ni cuenta se daba. Él estaba allí porque sabía que Jesús lo amaba. No lo hacía por otra cosa. Y era inevitable. Él estaba en el lugar correcto, en el momento correcto y haciendo lo correcto. ¿Juan era consciente de eso? No.
Cuanto más estés consciente del amor de Dios hacia ti, más terminarás amándolo. Más terminarás amándolo. Por eso nosotros vemos, por ejemplo, en Génesis 22:2, cuando Dios le dice a Abraham: dame a tu hijo, a tu único, le dice primero. Y si tú miras, no era el único, ya estaba Ismael, el hijo de Agar. Pero luego Dios le dice: a tu hijo al que amas, ¿sí? Le dice: toma a tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a la tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y miren, cuando dice tu hijo único, ¿a quién le recuerda? Al unigénico de 3:16, ¿sí? Al unigénito, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Luego dice al que amas, o sea, Dios estaba diciendo: yo amo a Jesús. En ese momento era Antiguo Testamento, no podía decirlo porque todavía no era la obra, pero sí le decía: al que amas, ¿sí? Entonces, ¿qué pasó? Lo llevó al monte Moriah y era solamente para que tengamos una ilustración visual de lo que Dios iba a hacer por nosotros. Cuando estuvo allí en el monte Moriah, está en una cadena de montes que hay en Israel, y más allá es el monte del Calvario, que es más alto que el monte Moriah. Y miren que antes de que Abraham acuchillara a su hijo, Dios lo detuvo y le dijo: Abraham, detén tu mano. Vio atrás y vio un carnero, ¿sí? Y Abraham se gozó. Y entonces, por eso Jesús también dice, en Juan 8:56, dice: Abraham se regocijó de ver mi día. Y muchos le decían: ¿qué? ¿No tienes ni 50 años y hablas de Abraham? Ellos no entendían. Lo que pasa es que cuando Abraham volteó a mirar y encontró el carnero, vio el Gólgota, vio el monte. Ahí fue la imagen. Y es muy posible que si Abraham se regocijó es porque él tuvo revelación de que había un plan de salvación a través de un hijo amado, a través de un hijo único. Y es que es tan claro cómo representa a Jesús, porque dice que el hijo, es decir, Isaac, llevaba la madera para el holocausto. ¿Quién cargó el madero? Jesús, ¿sí? El papá llevaba el fuego y el cuchillo. Y es también tan tenaz entender eso. Y el cordero estaba allí, el cordero ya estaba listo. Y miren, entonces, ¿qué pasó? Llegó Dios, el Padre, y le dijo a Abraham: no, detente, yo sé que me amas. Eso está en Génesis 22:12, por favor. 12. Dice: no extiendas tu mano sobre el muchacho, no le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. ¿Sí? Eso le dijo Dios a Abraham. Pero ¿saben qué es lo hermoso? Que ahora nos toca a nosotros. Y ahora podemos decirle al Padre: sé que me amas porque no me negaste a tu hijo, tu único hijo, al hijo que amas. ¿Sí? De la misma manera en que él se lo dijo a Abraham, ahora tú se lo puedes decir. Mira, nunca podremos entender cuánto Dios nos ama si no entendemos cuánto Dios ama a Jesús. No podemos entenderlo, ¿sí? Dios quiere derramar su amor en ti. Por eso es tan importante que abramos nuestro corazón para recibir ese amor, ¿sí? Y ¿saben qué es lo que va a pasar cuando podemos recibir ese amor? Seremos más que vencedores, porque la palabra dice: somos más que vencedores a través de aquel que nos amó. Si tú entiendes quién te amó y cómo te amó, eres más que vencedor. Serás sanado, restaurado, todo lo que necesites estará ahí. Y es tremendo entender eso. Y en Isaías 53:1 el Señor dice: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Pongan atención a ese versículo. Habla de los sufrimientos de Jesús y describe a Jesús como el brazo del Señor. Pero luego en el versículo 10, en la parte primera, dice: con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. ¿Sí?
Está diciendo que el brazo del Padre era Jesús. Y con todo lo que habla de Jesús, luego dice, con todo esto le plació a Jehová quebrantarlo, sujetándolo. Eso a mí me costaba entenderlo. No sé si a usted. Yo decía, ¿cómo así? ¿Cómo así que al Señor le plació quebrantar al Mesías, al Jesús? Y vuelvo y repito, es bueno preguntarle a Él de qué se trata. Y yo les decía, a veces lo vas a encontrar en la misma palabra y otras veces Dios te va a hablar a través de situaciones. Los que son padres de familia y madres de familia me van a entender el ejemplo que les voy a dar. Cuando tú vas a hacer compras, un mercado, vas a hacer varias compras y llevas tu hijo pequeñito. Entonces el que tiene carro, parquea su carro, se baja y va a hacer las compras. El que le toca tomar un taxi, va con su hijo, o el que le toca ir a pie, va y hace sus compras. Empiezas a comprar y de pronto te das cuenta que compraste más de lo que pensabas. Metes en bolsas y agarras. Tu hijo, generalmente no les gusta ese plan y empiezan a llorar y a aburrirse y a cansarse. Y si son bebés, ya ahí lo sabemos con él, llega un momento en que quiere dormir, lo único que quiere es desaparecer de ahí, ¿sí o no? Y ahí sí que es cierto que escuchamos los pulmones de nuestros hijos. Entonces, ¿qué pasa? Tú como papá, por instinto, ¿qué haces? Lo levantas y generalmente cuando el niño ha llorado mucho y ha sido una jornada de mucho ajetreo para él, el bebé se duerme inmediatamente, pone su cabecita y ya empiezas a sentir que el bebé se suelta. El bebé ya se soltó y tú lo tienes en tus brazos. Pero, oh sorpresa, tienes bolsas que llevar. Entonces tú agarras bolsas y tienes al bebé y empiezas a sentir cómo empieza como a amortiguarse el brazo y te falta bastante caminito para el carro o para ir a tomar el taxi o para tu casa. Hasta ahí todo es tolerable, pero cuando empiezan las agujas, después de la amortiguada, tú sabes que puedes terminar con eso bajando a tu hijo, despertándolo y bajándolo, pero tu amor no lo deja bajar. Y tú aguantas y te pones el otro brazo y tratas de cambiar así sea una bolsita de un lado a otro, pero no lo bajas. ¿Por qué? Porque el amor no te deja soltarlo. Y es así como el Padre quebrantó su brazo por amor a ti. Y no nos soltó. No nos soltó. ¿Qué era duro? Imagínense si a nosotros los piqueticos nos duelen. Imagínense el corazón del Padre entregando a su hijo. Él te vio a ti y él me vio a mí. Por eso le plació entregar a su hijo en el quebranto. El perfecto amor es el de Dios. Cuando tú tengas temor de algo, afiánzate en el amor de Dios. El perfecto amor echa fuera el temor, ¿sí? Pero ¿sabes cuándo lo va a echar? Cuando tú puedas ver ese amor, cuando tú puedas creer, cuando tú lo puedas practicar, cuando tú lo prediques. Levántate cada mañana diciendo: soy el amado de Dios, el favor de Dios brilla sobre mí, soy tan especial para papá, soy tan especial para él. Mira, hazte tarjetas, pégalas en tu nevera, en el baño, en tu cama y empieza a practicar. Eso es practicar el amor de Dios. Soy el amado de Dios, soy Liliana, la discípula, la hija a la que Jesús ama. Todas las mañanas, hazlo. Y después de que nuestro amigo Pedro hizo lo que hizo y no supimos dónde fue a parar esa noche, después de que Jesús ya sale y todo, ellos se van de pesca. ¿Se acuerdan que Pedro estuvo pescando y nada? Y el Señor le dice: regresa, va, y ya no podían jalar la pesca, aún arrastrarla sobre la arena. Y Jesús les estaba esperando un desayuno a ellos ahí para compartir con ellos. Y miren que en ese momento fue tan tenaz. Entender eso también es muy lindo. Miren lo que pasó. Llega el Señor, lo queda viendo a Pedro en ese rato y le dice: Pedro, ¿me amas? Y Pedro le dice: Señor, yo te quiero. Cuando ustedes miran en griego, cuando el Señor le dice: Pedro, ¿me amas?, le está diciendo, le está hablando del amor ágape. Ahí habla el término de ágape. Y cuando Pedro le contesta, le está hablando del amor filial. El amor ágape es el amor sacrificial, es el que lo entrega todo, es el amor de Dios, ¿sí?
Y entonces el Señor le está diciendo: Pedro, ¿me ama? ¿Ágape? Pedro, ¿me ágape? Y Pedro le dice: Señor, yo te filio. ¿Dónde quedó el Pedrito de antes? Después vuelve y le dice, entonces le dice: listo, apacienta mis ovejas. Al rato le dice: Pedro, ¿me ágape? Entonces le dice: Señor, yo te filio. Listo, apacienta mis corderos. Y al final le dice, miren cómo lo que hace Jesús. Ya no le dice: Pedro, ¿me ágape? Le dice: Pedro, ¿me filias? Y Pedro le dice: Señor, tú lo sabes todo. Ya este era otro Pedro. Ya se había dado el guaracazo con su maravillosa ilustración. Y entonces Jesús le sonríe y le dice: Pedro. Entonces le entrega y le dice: ahora sí, dirígeme, iglesia. Ahora sí. Porque Pedro ya estaba en el lugar que necesitaba. Ya entendió que no dependía de su amor ágape, sino del ágape del Señor. ¿Sí? Entonces miren que ya era otro. Ya le dijo: no hay problema. Ahora sí ya no hay problema, Pedro. Ahora sí puedes apacentar mis ovejas, porque ya pasaste la lección. Él ya aprendió algo que esta noche creo que es muy claro que Dios quiere que aprendamos nosotros. No se trata de tu amor por Jesús, se trata del amor de Jesús por ti. Amén. Oramos. Amado papito, aquí estamos, Señor. Queremos darte gracias, Señor, porque entender tu amor sobrepasa todo nuestro entendimiento, Dios. Por eso necesitamos, Señor, que tú abras nuestro corazón para recibir, para ser depositarios de tu amor. Señor, ensancha, cuando tú le decías a Jabes: ensancha el sitio de tu tienda. Hoy nosotros te decimos: ensancha el sitio de nuestra tienda, Señor, porque necesitamos ampliar nuestra mente, todo nuestro espíritu y nuestro ser para recibir tu amor ágape, Señor. Aquí estamos, Señor, necesitando de ti, siendo conscientes, Dios, de que jamás lo lograremos en nuestras fuerzas. Y es bueno saber, Señor, que podemos descansar en ti. Es bueno saber, Señor, que tú nos amas, que tú estás orgulloso de nosotros, que tú te gozas, que tú nos ves y sonríes. Y en este momento, Señor, en este instante, tus ojos están puestos sobre mí y sonríes. Y me dices que soy tu hija amada, que en mí tienes contentamiento. Me dices que soy genial. Me dices que me tome de tu mano y que caminemos juntos. Dios, que no solamente mi mente lo reciba, sino que todo mi ser, espíritu, alma y cuerpo se alimenten de ese amor, Señor. Señor, nuestras células te necesitan, nuestros órganos te necesitan. Tu amor derramado, Señor, líquido, tu amor que lo podemos respirar, tu amor que lo podemos vivenciar. Señor, te necesito. Señor, yo quiero servirte de manera especial, Señor, no porque sea mi amor el que depende de esto, Señor, sino porque puedo tener la revelación, servirte en los momentos más indispensables para ti, como lo hizo Juan. En los últimos momentos él estuvo ahí sin siquiera ser consciente de eso. Señor, tú depositaste tu confianza en él porque él sabía que tú eras todo en esa relación, que no tenía que ver, Señor, con él, no tenía que ver con su incapacidad, con sus faltantes o con su gran capacidad. Él sabía que no, Señor. Y necesitamos, papito, llegar a esa posición de entender que es tu amor, que en eso consiste el amor, en que tú nos amaste primero y por consecuencia te amaremos más con el amor ágape, Señor, ese amor que viene solo de ti, el que no puede estar en nosotros por nuestras limitaciones, Señor, pero tú ya lo sabías, a ti no te ha tomado por sorpresa, Señor. Ahora nosotros clamamos, Señor, esa revelación en cada persona, Señor, de los que estamos aquí, de los que recibimos tu palabra, Señor, a través de las redes,
Señor, de todo aquel que esté necesitando en este momento sanidad, dirección, Señor, provisión. Señor, que tu amor les sea revelado y entonces todo temor será echado fuera, porque en ti seremos más que vencedores, Señor. En ti seremos más que vencedores, porque tu perfecto amor ha echado fuera todo temor. Y entonces la fe se levanta. La fe se levanta como un gigante en nosotros, Señor, que de manera consciente o inconsciente estamos contigo en todo momento y en todo lugar, que nuestras células están impregnadas de tu amor, todo nuestro ser, nuestras palabras, nuestras miradas. Entonces conoceremos del amor que tú hablas, Señor, que tú hablas siempre de que la fe se perfecciona en el amor, pero no es en el nuestro, Señor, es en el tuyo. Entonces es ahí donde veremos resultados contundentes en nuestra vida, porque cada vez que miremos a alguien será tu amor impregnado en nosotros y no tratando de sacar de nuestro amor que es tan faltante, Señor. Gracias, Dios, por hablarnos en esta noche. Gracias por hacernos entender que somos una congregación muy amada. Nosotros somos Misión Pasto. Es la congregación a la que Jesús ama. Y así lo declaramos, Señor. Y así lo declaramos y en eso nos paramos. Misión Pasto es la congregación a la que Jesús ama. Y lo declaramos. Y escuche todo Pasto. Misión Pasto es la congregación a la que Jesús ama. Señor, gracias te damos en esta noche. Gracias por tu presencia en este lugar. Ahora te pedimos, sella, Señor, esta palabra en nosotros. Y cada día recuérdanos de tu amor, porque nos rehusamos a seguir en lo mismo, Señor. Queremos avanzar en pos del invisible, Señor, llegando a estar contigo como tú lo deseas, Señor. Gracias te damos esta noche, papá. Gracias por tu protección. Gracias porque tú vas con nosotros donde quiera que vayamos, porque tú nos amas, porque tú nos cuidas, porque tú nos proteges y ya no tenemos temor, Señor. Te alabamos, Rey de la Gloria, y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén y amén.